Damos inicio a esta sesión ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 10:50 del día de la fecha. Para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, me permito dar lectura de la renuncia de la maestra Denise Adriana Porras Guerrero al cargo de consejera electoral del organismo local ante el Instituto Nacional Electoral. Fechada el 23 de octubre de 2019, y recibida con la misma fecha en la presidencia en el Instituto Nacional Electoral. En octubre de 2014, como resultado de un riguroso mecanismo de selección instaurado tras la reforma constitucional y legal de ese año, fui designada consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por un periodo de 6 años, cargo que he enfrentado con responsabilidad e integridad. En busca de la consolidación de mi trayectoria profesional y de una manera más amplia de la democratización del país, participé en la convocatoria pública para ocupar una de las magistraturas del Tribunal Electoral en el Estado, resultando electa por el Senado de la República para ejercer dicho encargo por un periodo de 7 años. En virtud de lo anterior, me permito presentar mi renuncia con carácter irrevocable al cargo de consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí a partir del día de la fecha, 23 de octubre de 2019. Me valgo de esta oportunidad para manifestar el gran honor de haber servido a mi Estado al lado de las consejeras y consejeros electorales, de los representantes del Poder Legislativo, de los representantes de los partidos políticos y en particular junto a los funcionarios y colaboradores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí a lo largo de casi 14 años. A todos ellos mi respeto y admiración siempre. Sin otro particular, y agradece la atención, maestra Denise Adriana Porras Guerrero, con copia a los consejeros y al licenciado Patiño. Una carta similar hace entrega dirigida a la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y con copia al Pleno de este Consejo. Sí. En uso de la voz, el consejero. ¿El documento que leyó usted va dirigido a quién? El primer documento va dirigido al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y uno similar va dirigido a mi persona. En uso de la voz, el secretario proceda por favor a pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenos días a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejera presidenta, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Suplente de dicho partido, Agustín Arturo Gómez Lárraga. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado Claudio Rogelio Pineda Ávila. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Hernán Gobea Moreno. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Suplente de dicho partido, licenciado Ricardo Ortega Berlanga. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Y secretario ejecutivo,
Hay 12 integrantes de este pleno, por lo tanto, el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al numeral segundo de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a la sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre y sesión extraordinaria del 15 de octubre, ambas de 2019, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este pleno si hay alguna observación a la misma. ¿Ninguna observación? En caso de no haber ninguna observación, agradeceré el... Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden de día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo mediante el cual se realiza una tercera adecuación al presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019 del referido organismo electoral, por lo cual me permito solicitar su presentación, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, dicho documento fue circulado con antelación. Si no hubiese inconveniente, rogaré únicamente referirme a la parte sustancial del mismo, si no hubiera inconveniente. Bien, permitida entonces la omisión de la lectura integral del documento, señalaría yo que dicho proyecto de readecuación presupuestal tiene como propósito dotar de suficiencia a determinadas cuentas de los capítulos de gasto para efecto de poder concretar diversos proyectos. Es importante señalar que en este proyecto de adecuación no se está solicitando la autorización para hacer transferencias entre capítulos de gasto, es decir, los cambios que se están proponiendo, por ejemplo, en el caso del capítulo 1000 de servicios personales, son entre cuentas del mismo capítulo. Lo mismo ocurre en el capítulo 2000 de materiales y suministros, así como en el capítulo 3000 de servicios generales. Únicamente se está solicitando la autorización para llevar a cabo adecuaciones dentro de cuentas que forman parte del mismo capítulo o de la misma rama, ya sea la 1000, la 2000 o la 3000, para efecto de poder concretar diversos proyectos de las áreas de este organismo. En síntesis sería lo que tengo yo que manifestar, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo relativo a la adecuación presupuestal. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo mediante el cual se realiza una segunda adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía, para lo cual me permito solicitar su presentación al secretario ejecutivo, licenciado Héctor Avilés, para su desahogo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, en este proyecto de una segunda adecuación al presupuesto que se tiene destinado al fondo del artículo 82 de la extinta ley electoral, únicamente se está contemplando hacer la transferencia entre dos capítulos de gasto, entre el 2000 y el 3000, por una cantidad de 50,000 pesos, dentro del presupuesto ya autorizado en este mismo fondo, para efecto de poder dar salida a un proyecto que se tiene en puerta y que deriva de una orden o una obligación surgida en una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en donde nos señala que debemos realizar los estudios pertinentes o relativos a la distritación en materia indígena, es decir, a contemplar si en el Estado alguno o algunos de los distritos electorales son susceptibles de esta modalidad de participación únicamente con la participación de integrantes de los pueblos indígenas, y para lo cual ya se celebró un convenio general con el Colegio de San Luis y estamos a punto de concretar un convenio específico para llevar a cabo un estudio con esa institución de educación pública y poder estar en condiciones de contar con material suficiente y análisis relativo a la obligación que nos plantea la Sala Superior. El presupuesto en global de dicho fondo no se mueve, pero el acuerdo solicita una transferencia entre el capítulo 3000 hacia el 2000 para poder dotar a una cuenta de mayor suficiencia de gasto. El resumen es como se puede apreciar en la siguiente tabla. En el capítulo 1000 no hay movimiento, en el 2000 de 70,750 pesos subiría el presupuesto en caso de que se autorice este acuerdo a 120,750. En el capítulo 3000 de servicios generales de 1,424,068 se reduciría en 50,000 pesos para quedar en 1,374,068. El total del presupuesto del fondo del artículo 82 sigue igual en la cantidad de 1,514,818 pesos. Bien, ¿sería cuánto tengo yo que comentar? Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario, alguna pregunta? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Previamente, consejera presidenta, si me permite dar cuenta de la integración a este Pleno del diputado Rubén Guajardo Barrera, representante del Congreso del Estado, asimismo del representante del Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez, así como también del licenciado Eduardo Valerio Cuevas, representante del Partido Conciencia Popular. Y, gracias. Asimismo, del licenciado Tomás Galarza Vázquez, representante del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto al acuerdo por el que se propone proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario, identificado como PCO 03-2019, para lo cual me permito solicitar nuevamente su auxilio, señor secretario. Sí, con su permiso, consejera presidenta, bien dicho proyecto de resolución fue circulado previamente. Si no hubiera inconveniente, rogaría me permitieran dar cuenta con este punto únicamente con los antecedentes principales del mismo. Bueno. Gracias. Bien, el procedimiento sancionador ordinario 03/2019 se instruyó en contra del Partido Verde Ecologista de México con motivo de una vista ordenada por el Instituto Nacional Electoral, misma que terminó en la resolución INE/CG 58/2019, relativo ese acuerdo a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México correspondientes al ejercicio 2017, de la cual se desprendió que el instituto político referido omitió editar una publicación de carácter trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico durante el ejercicio 2017,
en contravención a lo dispuesto por el numeral 25, párrafo 1, inciso H, de la Ley Electoral del Estado y su correlativo artículo 135, fracción novena de la misma ley. Una vez recibida la vista, se realizaron diligencias preliminares para la integración del expediente respectivo, emplazando al partido político a fin de que ejerciera su garantía de audiencia y, en ejercicio de ese derecho, ofreciera las pruebas que estimara oportunas para desvirtuar la imputación, aportando para tal efecto impresiones a color correspondientes a publicaciones realizadas en la red social de Facebook de tipo y contenido ambiental, manifestando que con dichas publicaciones cumplió con la obligación de editar una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico, lo anterior en razón de la ideología de dicho instituto político, que va de acuerdo a sus estatutos y principios y de los cuales se pretende concientizar a la sociedad sobre temas ambientales. De igual manera, aportó copia certificada de un contrato de prestación de servicios y copia certificada de 4 facturas. Sin embargo, de las pruebas que obran en el sumario del expediente relativo, no fue posible establecer que el partido político diera cumplimiento a la obligación de editar una publicación trimestral de divulgación y una semestral de carácter teórico, pues si bien es cierto el contenido de las publicaciones refieren temas relativos al cuidado del medio ambiente, lo que resulta acorde con su declaración de principios y estatutos, lo cierto es que con ellas no puede tenerse por solventada la obligación de editar la publicación trimestral de divulgación o la semestral de carácter teórico. Lo anterior porque, contrario a lo afirmado por el partido denunciado, sí existen disposiciones particulares que establecen la forma y elementos que deben contener las publicaciones, tanto la trimestral de divulgación como la semestral de carácter teórico. El Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 185, establece que el rubro de tareas editoriales para las actividades específicas incluirán la edición y producción de impresos, videograbaciones, medios electrónicos, medios ópticos y magnéticos, a través de los cuales se difundan materiales o contenidos que promuevan la vida democrática y la cultura política. En ese sentido, las publicaciones efectuadas en la red social Facebook no satisfacen dichos extremos. Aunado a ello, de conformidad con las fechas en las que se efectuaron las publicaciones de Facebook, se advierte que en el segundo trimestre del ejercicio 2017 no fue realizada publicación alguna, según se desprende de las pruebas aportadas por el propio partido. En lo concerniente a la publicación semestral de carácter teórico, adicionalmente al objeto y finalidad que deben perseguir de promover la vida democrática y cultura política, su contenido y alcances están plenamente identificados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación, cito, sub-RAP 024/2000, criterio que generó la tesis cuyo rubro es publicación de carácter teórico de los partidos y agrupaciones políticas, características que debe contener, determinando que una publicación que merezca ser calificada con tal carácter debe tener sustento en una investigación con rigor científico en el tema de que se trate y ha de estar apoyada no solo en hechos o apreciaciones de carácter subjetivo de quien lo realice, sino en conceptos doctrinarios básicos que permitan un análisis profundo y objetivo del problema de que se trate, a la par que concluya con la definición de propuestas concretas al caso y no en una simple opinión que en razón de quien la externa, lo que en el caso no aconteció. Pues las publicaciones realizadas en la red social, si bien son acordes a los principios del propio instituto político, no evidencian el resultado de una investigación sobre un área determinada del conocimiento o, en su caso, el desarrollo de un método experimental que, como es sabido, se vale de la observación, la experimentación, la demostración de hipótesis y el razonamiento lógico para verificar los resultados obtenidos y ampliar el conocimiento que en determinado tema se tenía. Aunado a que, atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior, dichas publicaciones tampoco contienen citas y referencias bibliográficas indispensables para contextualizar, justificar y verificar los antecedentes e ideas o datos previos contenidos en el trabajo. Por tanto, se arriba a la conclusión válida de que el partido en cuestión incumplió con la obligación que le impone el numeral 135 en su fracción novena de la Ley Electoral del Estado y su correlativo artículo 25, inciso H de la Ley General de Partidos Políticos, relativa a editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico.
En razón de lo anterior, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, esta autoridad electoral local declara fundado el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México por incumplir con la obligación contenida en la fracción novena del artículo 135 de la Ley Electoral del Estado y su correlativo 25, párrafo 1, inciso H de la Ley General de Partidos Políticos, relativa a la omisión de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico. Segundo, se impone al Partido Verde Ecologista de México una amonestación pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466, fracción primera de la Ley Electoral del Estado. Tercero, una vez que haya causado ejecutoria la presente resolución, publíquese la amonestación pública impuesta por una sola vez en el periódico oficial del Estado, así como en los estrados y en la página de web oficial de este organismo por un periodo de 30 días naturales a fin de hacer efectiva la presente sanción. Cuarto, notifíquese en términos de ley la presente resolución. Quinto, remítase copia certificada de la presente resolución al Instituto Nacional Electoral para conocimiento del trámite otorgado con motivo de la vista girada mediante oficio INE/UTF/DG/5980/2019. Sexto, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradecer tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral sexto de nuestro orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, correspondiente al acuerdo por el que se propone el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO 04/2019, para lo cual me permito solicitarle nuevamente su auxilio, señor secretario, por favor. Consejera Presidenta, bien, dicho proyecto de acuerdo también fue circulado con anticipación. Si no hubiera inconveniente, que me permitieran dar cuenta del punto con una lectura resumida del mismo. Gracias. Bien, el procedimiento sancionador ordinario PSO 04/2019, instruido en contra del Partido Movimiento Ciudadano, se inicia con motivo de la vista girada por el Instituto Nacional Electoral, determinada en la resolución INE/CG 59/2019, respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Movimiento Ciudadano correspondientes al ejercicio 2017, de la cual se desprendió que el instituto político denunciado omitió editar una publicación semestral de carácter teórico durante el ejercicio 2017, en transgresión a lo dispuesto por el numeral 25, párrafo 1, inciso H de la Ley Electoral y su correlativo artículo 135 en su fracción novena de la misma ley. Se realizaron las diligencias preliminares para la integración del presente expediente. Se emplazó al Partido Movimiento Ciudadano a fin de que ejerciera la garantía de audiencia y ofreciera pruebas en el procedimiento respectivo para desvirtuar la imputación, aportando para tal efecto la impresión de 2 trípticos a blanco y negro, los cuales, según se expone, se reprodujeron para divulgar las actividades que se realizan en el referido partido político. Sin embargo, de las referidas pruebas no fue posible establecer que el partido político diera cumplimiento a la obligación de editar una publicación semestral de carácter teórico, pues si bien es cierto el contenido de las publicaciones refiere información concerniente al lema, emblema, estatutos del partido, afiliaciones, así como actividades realizadas por este, sin embargo no reúnen las características precisadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral en un criterio jurisprudencial que ya señalé en el punto anterior, relativo a publicación de carácter teórico de los partidos y agrupaciones políticas, características que debe contener, las cuales las acaban de escuchar en el punto anterior y se refieren precisamente a las características que deben de reunir las referidas publicaciones. Por lo tanto, y en virtud de que del material
proporcionado por el partido político, no se puede desprender que reúnan las características estipuladas en el criterio de la Sala Superior. Es posible arribar a la conclusión de que el Partido Movimiento Ciudadano incumplió con la obligación que le impone el numeral 135, fracción novena de la Ley Electoral del Estado, y su correlativo artículo 25, inciso H de la Ley General de Partidos Políticos, relativos a editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico. En razón de lo anterior, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, esta autoridad electoral local declara fundado el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano por incumplir con la obligación contenida en la fracción novena del artículo 135 de la Ley Electoral del Estado y su correlativo artículo 25, párrafo 1, inciso H de la Ley General de Partidos Políticos, concernientes a la omisión de editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico. Segundo, se impone al Partido Movimiento Ciudadano una amonestación pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466, fracción primera de la Ley Electoral del Estado. Tercero, una vez que haya causado ejecutoria la presente resolución, publíquese la amonestación pública impuesta por una sola vez en el periódico oficial del Estado, así como en los estrados y en la página web oficial de este organismo, por un periodo de 30 días naturales a fin de hacer efectiva la presente sanción. Cuarto, notifíquese en términos de ley la presente resolución. Quinto, remítase copia certificada de la presente resolución al Instituto Nacional Electoral para conocimiento del trámite otorgado con motivo de la vista girada mediante oficio INE diagonal UTF diagonal DG diagonal 5980 diagonal 2019. Sexto, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, rogaría entonces, de manera nominal, manifestar el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo por medio del cual se propone el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO 07-2019, para lo cual me permito solicitar nuevamente su auxilio, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, al igual que en los dos puntos anteriores, dicho proyecto fue circulado con antelación. No sé si hubiera algún inconveniente en dar cuenta del mismo con una lectura resumida únicamente. Por favor. Gracias. Bien, el presente acuerdo propone el desechamiento de la denuncia interpuesta por el ciudadano Jesús Rafael Aguilar Fuentes y María Rosario Torres Hernández en contra del ciudadano Javier Nava Palacios en su carácter de presidente municipal de San Luis Potosí, por hechos que consideran constitutivos de promoción personalizada en virtud de actualizarse la causal de improcedencia. No sé. Era de otro partido, ¿no? Ah, no, del partido nada más eran los dos. No, sí, sabe que sí es ese. Sí. ¿El que está teniendo? Sí. No, sí. Entonces, vuelvo a leerlo, por favor, ¿sí? Entonces es… No, ese es el que sigue. Está bien, perdón, fue una confusión mía. Perdón, Sancionador ordinario 07-2019. Se señala lo siguiente: los hechos que se consideran constitutivos de promoción personalizada en virtud de actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción cuarta del artículo 436 de la Ley Electoral del Estado son los que dan sustento a la presente resolución. En términos generales, respecto a los hechos motivo de la inconformidad que, a decir de los denunciantes, le permiten al funcionario público denunciado una sobreexposición, ya que el lugar donde se celebraría el evento Expo Bajío Industrial
es el mismo lugar y se realizó dentro de los mismos tiempos que le permite la ley promocionar el informe al funcionario respectivo, lo que duplicaría el impacto informativo de su imagen. Cabe destacar que si bien de la certificación levantada por la Oficialía Electoral de fecha 30 de septiembre de 2019 respecto a la dirección electrónica http://ebi.mx arrojó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí es patrocinador del evento EBI 4.0 Expo Bajío Industrial y a su vez que aparece como ponente en dicho evento el ciudadano Javier Nava Palacios, identificado en el portal electrónico en referencia como presidente municipal de San Luis Potosí, lo que se concatena con el contenido del informe rendido por la síndico municipal y el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la empresa Optimización Inmobiliaria SADCB, al dejar manifiesto que el servidor público denunciado sí participó en el evento como ponente con el tema Ciudades Inteligentes, el reto. Lo cierto es que la publicidad ofrecida al Ayuntamiento en el portal electrónico del evento y en su caso el tema expuesto por el presidente municipal no actualizan el elemento personal referido y en su caso el objetivo, pues no es posible afirmar o al menos presumir que tal acción impacte en un proceso electoral al no vulnerar la equidad de la competencia entre partidos políticos y candidatos. No es posible establecer que tanto la difusión del emblema del Ayuntamiento de San Luis Potosí y en su caso la imagen exhibida del presidente municipal en la página promocional del evento EBI 4.0 Expo Bajío Industrial constituyan algún elemento que permita presumir que el servidor público en referencia se esté promocionando a efecto de incidir en la contienda electoral, aunado a que del contrato en el que se plasman las condiciones y contraprestaciones recibidas entre el organizador del evento y el Ayuntamiento capitalino, y en su caso el tema de participación expuesto, tampoco se desprende acción que haga presumir a este organismo la transgresión al principio de equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda. Adicionalmente a que no se advierte una posible afectación al desarrollo de un proceso electoral presente o futuro, identificado o identificable, y en el caso que nos ocupa, los hechos no se suscitan dentro de un proceso electoral que, dicho sea de paso, inicia hasta septiembre de 2020. Es importante señalar que el ordenamiento legal que establece la prohibición para los servidores públicos de emplear los recursos a su alcance para su promoción personal no limita en la propaganda gubernamental toda aparición de nombres, imágenes, voces o símbolos que identifiquen a algún funcionario público. En caso contrario, la oración subordinada con la que concluye relacionada con que impliquen promoción personalizada se tornaría innecesaria, pues bastaría la primera parte para suponer la existencia de una prohibición absoluta. Sin embargo, se hace patente la intención del constituyente de prohibir su aparición siempre y cuando tenga esa finalidad, por encima de la actividad de gobierno que presuntamente se trata de promocionar entre la ciudadanía. Ahora bien, en lo concerniente a la sobreexposición que se presume logró el presidente municipal al participar en un evento como ponente y horas después rendir el informe de gestión, es necesario señalar que no existen elementos que permitan presumir una afectación a los principios rectores del proceso electoral en virtud de una probable promoción personalizada o bien por infringir las disposiciones que en materia electoral rigen la emisión de dicha obligación constitucional en materia de transparencia en la rendición de cuentas. Lo anterior porque no existe en el sumario algún medio de prueba que permita presumir que la emisión del informe de labores del servidor público denunciado transgredió su temporalidad y espacio, aunado a que no fue motivo de inconformidad expuesto por los denunciantes. Sin que pase desapercibido que el informe de labores del presidente municipal se rindió a las 10 horas del sábado 28 de septiembre de 2019 en la sesión solemne del Cabildo en el inmueble ubicado en el Jardín Hidalgo, zona centro de San Luis Potosí, no así en el mismo inmueble donde se llevó a cabo el evento Expo Bajío Industrial, ni horas después de su participación en el mismo, la cual se materializó el día 26 de septiembre a las 11 horas con 20 minutos. Por tales consideraciones se concluye que no existe algún elemento que permita presumir, al menos de forma indiciaria, que el ciudadano Javier Nava Palacios, en su carácter de presidente municipal, rebasó el ámbito de atribuciones del cargo público que ejerce. En tal sentido, no se advierte supuesto presuntivo que permite estimar que la participación del servidor público en el evento Expo Bajío Industrial, realizada en las fechas 25, 26 y 27 de septiembre de 2019, en el Centro de las Artes, ubicado en la Calzada de Guadalupe, número 705 de esta ciudad capital, y en su caso,
la exposición de su imagen como ponente, así como el emblema del ayuntamiento como patrocinador del evento en la página electrónica de difusión del mismo, transgredan la normatividad electoral y en su caso trasciendan a las disposiciones constitucionales que prohíben la promoción personalizada de los servidores públicos con fines electorales. En razón de lo anterior se proponen los siguientes resolutivos. Primero, por los motivos y fundamentos expuestos, desechar de plano la denuncia interpuesta por los ciudadanos Jesús Rafael Aguilar Fuentes y María Rosario Torres Hernández en contra del ciudadano Javier Nava Palacios en su carácter de presidente municipal de San Luis Potosí. Segundo, notifíquese en términos de ley. Tercero, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. A consideración del Pleno. En uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, buen día a todos. Nada más para hacer una precisión, si estamos en un recurso de revocación, lo correcto no sería se confirma la resolución impugnada. No, es que este es un Estamos en PSO. el sancionador ordinario. Esa es la pregunta. Por favor, señor secretario, Sí, no, perdón, haga es la que aclaración. estamos en el punto 7 relativo al procedimiento sancionador ordinario 07-2019. El que sigue a continuación es el recurso de revocación. Sí, por eso me confundí yo también. Entonces, este es el PSO. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión, en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo mediante el cual se resuelve el recurso de revocación interpuesto por los ciudadanos Jesús Rafael Aguilar Fuentes y María Rosario Torres Hernández, identificado con el número CEPAC diagonal RREB diagonal 01 diagonal 2019, para lo cual me permito nuevamente solicitar su auxilio, señor secretario. Permiso, consejera presidenta. Bien, también dicho proyecto fue circulado previamente a la presente sesión. Si no hubiera inconveniente, rogaría me permitieran dar cuenta del punto con una tarjeta resumida del mismo. De acuerdo. Gracias. Bien, el recurso de cuenta es el recurso de revocación CEPC diagonal RREB diagonal 01 diagonal 2019. El pasado día 1 de octubre de 2019, los ciudadanos Jesús Rafael Aguilar Fuentes y María del Rosario Torres Hernández en su carácter de partes denunciantes en la solicitud de inicio de un procedimiento sancionador ordinario en contra del ciudadano Javier Nava Palacios, presidente municipal de la capital de San Luis Potosí, presentaron recurso de revocación ante este Consejo Estatal Electoral en contra de supuestos actos y omisiones en los que a su consideración se incurrió por este organismo, que son la supuesta negativa a que por parte del Consejo Estatal Electoral se lleve a cabo una investigación respecto a la solicitud de inicio de un procedimiento sancionador ordinario presentado el día 19 de septiembre de 2019 por los mismos recurrentes con número de registro PSO 07/2019 y por consiguiente el acuerdo de fecha 24 de septiembre del mismo año que se deriva de dicha solicitud, que le fue notificado a la parte recurrente mediante oficio CEPC-SE-853-2019 el día 27 de octubre del mismo año. Se estima que el acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2019 está ajustado a la normatividad previamente establecida. Esto es así, ya que en un primer momento refiere la parte quejosa que por parte de este organismo electoral existe una negativa a investigar, lo que no ocurrió de esa forma, ya que en el acuerdo notificado a la parte quejosa se señalaron diligencias que fueron ordenadas en el acuerdo de referencia, las cuales se encuentran claramente detalladas y fundamentadas. Lo anterior en ejercicio de la facultad de investigación con la que cuenta este organismo electoral, contenida en el artículo 439 de la Ley Electoral, pues fueron las diligencias
que se consideraron en su momento idóneas a fin de allegarse los más elementos posibles de prueba. Por otra parte, no resulta cierto lo aseverado por los inconformes en el sentido de que existió una negativa a dictar medidas cautelares que solicitaron, pues la negativa a dictar dichas medidas está debidamente fundada y motivada en el acuerdo que recurren, el del 24 de septiembre pasado, dentro del procedimiento sancionador ordinario 07/2019, por lo que a consideración de esta autoridad administrativa electoral se colman los requisitos de fundamentación y motivación, ya que todo acto de autoridad debe cumplir con los mismos, además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, y de lo expuesto por los denunciantes no se advierten causas razonables ni tampoco existen fundamentos jurídicos en los cuales se sustente la determinación de dictar medidas cautelares. Respecto al pronunciamiento que se hace al ofrecimiento de la prueba de inspección solicitada, debe resaltarse que la negativa al desahogo de la misma se encuentra sustentada en lo que dispone el artículo 429 de la Ley Electoral, que establece, entre otros aspectos, que las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presentan las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos de que tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas, requisitos que no se cumplieron por parte de los denunciantes. Por lo que, en base al considerando cuarto de la resolución del recurso de revocación promovido por los ciudadanos Jesús Rafael Aguilar Fuentes y María Rosario Torres Hernández, presentado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, lo procedente es confirmar el acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2019 emitido por este Consejo Electoral dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con el número PCO-07/2019. Es cuanto, consejera. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo mediante el cual se designa al representante del Consejo ante el Instituto Nacional Electoral para los trabajos encaminados al voto de ciudadanos en el extranjero de conformidad con el artículo 109, numeral 1, inciso B del Reglamento de Elecciones. En atención a lo descrito en el artículo 109, numeral 1, inciso B del Reglamento de Elecciones y lo establecido en el artículo 58, fracción 18 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y en atención al diverso INE-DERF 1033-2019, signado por el ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo y secretario técnico de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto, quien, a nombre del consejero Enrique Andrade González, presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto, se solicita la designación del funcionario que fungirá como enlace entre el CEPAC y el grupo de trabajo Votos de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, procesos electorales locales 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. Al respecto, esta presidencia propone al licenciado Héctor Avilés Fernández, secretario ejecutivo del CEPAC, como enlace propietario y, en caso de fuerza mayor, al maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, director ejecutivo de Acción Electoral, como enlace suplente, con la finalidad de que represente a este organismo electoral dentro del grupo de trabajo antes citado. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario, alguna duda? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al numeral 10º de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del acuerdo por medio del cual se modifica la designación de los consejeros electorales que integrarán las comisiones permanentes de seguimiento de Servicio Profesional Electoral Nacional, Igualdad de Género y Violencia Política y Fiscalización del organismo electoral, para lo cual me permito solicitarle el auxilio nuevamente del señor secretario. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, como ustedes recordarán, el pasado 15 de septiembre se tomó un acuerdo por este mismo pleno relativo a la integración de las diversas comisiones que se encuentran actualmente en funcionamiento. Derivado de la renuncia de una consejera electoral, es necesario integrar 3 comisiones con el mínimo de miembros que señala la ley electoral, es decir, de 3. Dichas comisiones son la permanente de seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, la de Igualdad de Género y Violencia Política y la de Fiscalización. Me permito dar cuenta con la propuesta de integración en dichas comisiones. En la primera, en la de seguimiento al Servicio Profesional Electoral, por la maestra Laurelena Fonseca Leal, por el maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, que se integraría a esa comisión, y por el maestro José Martín Fernando Fazmora. En la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política se integraría la maestra Zelandia Borges Estrada. Asimismo, ya se encuentran en dicha comisión, integrándola, el maestro José Martín Fernando Fazmora y el maestro Edmundo Fuentes Castro. Y en la Comisión de Fiscalización, ya integrada por el maestro Rodolfo Aguilar Gallegos y la maestra Zelandia Borges Estrada, se integraría el maestro Edmundo Fuentes Castro. El resto de las comisiones no sufren ninguna modificación, tal cual como quedó estipulado en el acuerdo de la sesión del 15 de octubre pasado. Bien, es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ninguna pregunta, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo por medio del cual se modifica el manual de remuneraciones de los servidores públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para lo cual solicito nuevamente su auxilio, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, dicho proyecto también fue circulado en alcance a la convocatoria previamente a esta sesión. Si no hubiera inconveniente, me permitiría solamente dar cuenta de los aspectos fundamentales del mismo. Bien, si no hay inconveniente, señalar que, así como en el propio acuerdo, en sus antecedentes, se hace mención de que dicha modificación obedece a una observación realizada por la Auditoría Superior del Estado a este organismo, y el propósito que conlleva la presente adecuación a nuestro manual es clarificar la manera en que se calculan las prestaciones anuales de los trabajadores, de los servidores de este organismo electoral. Dicha modificación, es pertinente señalar, no altera el cálculo o el monto global de las percepciones que este organismo tendrá que erogar con motivo de los pagos anuales de vacaciones y aguinaldo. También en la misma lógica, aunque en este año no aplica, la percepción señalada como bono de proceso electoral es receptiva de la misma clarificación. En términos generales, eso es lo que pretende el presente acuerdo. Me permito dar lectura a los puntos resolutivos. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acuerda adicionar el manual de remuneraciones de los servidores públicos
del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana de fecha 24 de julio de 2015 en su numeral 2, agregando un inciso Y en el mismo para quedar como sigue. En el apartado 2 de definiciones del inciso A al X no hay modificación y el inciso Y quedaría como sigue. Ingreso bruto, importe de pagos realizados al trabajador antes de descuentos, retenciones de impuestos y aportaciones de seguridad social, que para efectos de cálculo de las prestaciones establecidas en el presente manual, se entiende el ingreso bruto como la suma del salario diario más premios de puntualidad y asistencia, más monederos de despensa y apoyo para transporte, más fondo de ahorro, aportación patronal. Segundo, el Pleno de este organismo electoral acuerda modificar el manual de remuneraciones de los servidores públicos de este propio organismo de fecha 24 de julio de 2015, en su numeral 8.8.1, inciso A, párrafos segundo, tercero y 12, para quedar como sigue. Punto 8. Políticas para la asignación de percepciones variables como bonos, compensaciones, estímulos y premios únicamente para personal electo de base y de confianza. En el correlativo que ya señaló, quedaría como sigue. Inciso 2, bono vacacional, monto anual que se otorga a todos los servidores públicos del Consejo para el disfrute de su periodo vacacional consistente en el equivalente a 20 días de ingreso bruto, deduciéndole el impuesto sobre la renta que corresponda, los cuales se pagan 10 días durante la primera quincena de julio y 10 días en la primera quincena de diciembre. Los trabajadores que no hayan cumplido un periodo semestral completo de servicio tendrán derecho a la parte proporcional del bono correspondiente. Inciso 3, aguinaldo, gratificación anual que se otorga a los servidores públicos del Consejo por un año de servicio consistente en el equivalente a 60 días de ingreso bruto, deduciéndole el impuesto sobre la renta que corresponda, se paga en la primera quincena de diciembre. Los trabajadores que no hayan cumplido un año de servicio tendrán derecho a la parte proporcional del aguinaldo según el tiempo de trabajo efectivo. De los incisos 4 al 11 no se modifica nada. El inciso 12, que ya señalé que se modificaba, relativo al concepto de compensación de proceso electoral, es una prestación consistente en el equivalente de hasta un mes de ingreso bruto, deduciéndole el impuesto sobre la renta que corresponda, sujeto a la disponibilidad presupuestal. Este beneficio se otorga a todos los servidores públicos del Consejo, en virtud de que todos los días y horas son hábiles durante el desarrollo del proceso electoral, situación que genera una carga extraordinaria de trabajo a realizar, esto de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 483 de la Ley Electoral del Estado, en relación con lo previsto en el artículo 204, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el entendido de que dicho beneficio económico debe ser aplicado del recurso presupuestal asignado en favor del Consejo para el proceso electoral de que se trate. Por lo que hace al personal eventual, el presidente del Consejo, en acuerdo con el secretario ejecutivo, realizarán la propuesta de compensación en proporción al tiempo contratado, funciones desempeñadas y a la suficiencia presupuestal. Tercero, el Pleno del CEPAC acuerda modificar el anexo 1 del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Consejo Estatal Electoral de fecha 24 de julio de 2015 para adecuar las definiciones de las prestaciones ahí contenidas a efecto de adecuarlas a lo aprobado en el punto segundo del presente apartado. El anexo 1 con sus adecuaciones se agrega al presente y forma parte integral del mismo. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del organismo. Quinto, quedan firmes todas las demás disposiciones previstas en el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hayan sufrido modificación alguna con el presente acuerdo. Sexto, notifíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Estatal Electoral para los efectos legales procedentes y publíquese en la página web http://www.cepageslp.org.mx del referido organismo electoral, así como en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. ¿Alguna pregunta? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces el sentido de su voto de manera nominal. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 12º de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, informe correspondiente a la conclusión de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de Comunicación Social, para lo cual me permito solicitar el auxilio del comisionado presidente de la Comisión Temporal de Comunicación Social, maestro Edmundo Fuentes Castro. Por favor, maestro. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos. Voy a pedir, si me autorizan, hacer un pequeño resumen ejecutivo que tiene que ver con el punto. Se circuló el documento. Si me disculparon o si me permiten que únicamente haga un resumen ejecutivo. Ok, gracias. Bueno, la Comisión Temporal de Comunicación se estableció en su momento con el objetivo específico de implementar la política de comunicación social para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A mí me tocó, bueno, a partir de hace 2 años, bueno, del 17 que llegué, que el primer año prácticamente en proceso electoral, bajo la presidencia del consejero Rodolfo Aguilar Gallegos, tuvimos prácticamente lo fuerte fue diferentes temas de comunicación y sobre todo lo de los debates. En este año siguiente, bajo mi presidencia, que tuve el honor de tener y compartir con los consejeros Aguilar y Faz, estuvimos como objetivo, bueno, desarrollando lo que ya se había iniciado, que era lo que acabo de comentar. Así es que con fecha del 28 de mayo, en la sesión bajo el acuerdo CTCSE/SO/28/28/05/2019 se aprobó por unanimidad la implementación del Manual de Políticas y Comunicación Social. Esto previamente también se trabajó con todos los consejeros, se circuló, se revisó, se discutió a fondo y se autorizó en esta fecha, como acabo de comentar. Luego, en una fecha posterior, tuvimos una reunión, esto forma parte del plan estratégico del Consejo, tuvimos una reunión con todos los titulares de las direcciones que conforman y áreas técnicas que conforman el Consejo Estatal Electoral, y luego se difundió a todo el personal para que pudiéramos tener el marco bajo el cual el Consejo va a normar o va a regir las políticas que van a regir la forma de comunicar. Uno de los elementos más importantes que se trabajaron para desarrollar este manual fueron pues los principios objetivos que tenemos, como es organizar los procesos electorales, que deben de ser confiables y equitativos, promover la construcción de una ciudadanía activa e informada, promover la innovación, la modernización y la eficiencia institucional, fortalecer, como un punto muy importante, el tema que tenemos muy vigente, que es la paridad de género, desarrollar, evidentemente, evitar la violencia, desarrollar el capital humano y, pues, de manera muy fundamental, el principio que nos manda la Constitución, que es la transparencia, la máxima transparencia. Así es de que bajo esta tesitura pues emitimos este documento, el cual pues ya está en vigor. Asimismo, dentro de los trabajos que tuvimos en la comisión, estuvimos planteando o estuvimos analizando y planteamos una campaña que, si ustedes recuerdan, ya pasó por este pleno, que se llama La Fuerza de la Democracia. Esta campaña pues es evidentemente dirigida hacia hacer una difusión muy importante del mandato que tenemos y lograr pues una mayor participación ciudadana. Me gusta mucho el término del consejero Faz, que dice que nuestro apellido es participación ciudadana. Es una actividad muy importante, entonces esa campaña se autorizó por este pleno para que vaya orientada a una difusión muy importante de lo que es el organismo electoral, su función fundamental en los procesos de la vida institucional de nuestro Estado y de nuestro país.
el cual pues está en desarrollo, viene desglosado las actividades. Resumo de manera genérica, estamos teniendo spots en radio y televisión, estamos por arrancar en los próximos días, por ahí viene el calendario. Los invitamos a todos los participantes de este pleno, así como a sus organizaciones políticas y al público en general que nos esté viendo, acompañarnos. Tendremos una gira, una representación teatral que estará por iniciar en este próximo mes. Mañana empieza el mes, a partir del mes de noviembre tenemos ahí varias fechas en varias localidades, las principales cabeceras, digamos, de las diferentes zonas en las que se divide nuestro estado. Creo que estamos en Matehuala, en Río Verde, en Valles, Ciudad Valles, aquí en San Luis, y no recuerdo si algún otro punto, pero bueno, estaremos con un grupo teatral que lleva una representación enfocada precisamente al crecimiento de la participación ciudadana y la educación cívica. Así es que en base también a esta campaña, que si ustedes recuerdan, se habló aquí, se dijo específicamente, en la sesión del 24 de octubre de 2019, con el acuerdo CTCSE diagonal 20, diagonal SO, diagonal 05, diagonal 24, diagonal 10, diagonal 2019, se aprobó por unanimidad de los consejeros comisionados que la Dirección de Comunicación Electoral dé seguimiento a los trabajos de implementación del Manual de Comunicación Social, así como el proyecto La Fuerza de la Democracia, que deberá informarse al Pleno del organismo una vez que concluyan los trabajos que están en marcha. Y como último punto, con fecha del mismo 24 de octubre, se aprobó por unanimidad con el acuerdo CTCSE diagonal SO diagonal 04 diagonal 24 diagonal 10 diagonal 2019 la conclusión de los trabajos de la Comisión Temporal de Comunicación Social en virtud de haber cumplido con el objeto para el que fue creado. Así es de que adiciono a este resumen mi beneplácito por los trabajos realizados, agradeciendo primero a los consejeros comisionados, a la secretaria técnica, a la directora de Comunicación Social Ruth Ramírez, a los demás consejeros, compañeros, su apoyo a la Secretaría Ejecutiva y a todos los compañeros del Consejo para llevar a buen logro esta encomienda que tuvimos por parte del Pleno. Me ratifico nuevamente, agradezco a todos y me doy por muy satisfecho haber encabezado esta comisión. Desafortunadamente no sé, pues bueno, no sé si sea desafortunadamente, pero pues siempre cuando cierra uno algo, pues queda algún dejo de nostalgia, de tristeza, pero bueno, habrá tiempo de continuar con los trabajos desde las demás trincheras que tenemos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario? ¿Una participación? De no ser así, pasamos al último punto del orden del día, que es el relativo a asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si hay algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado. No llegaron solicitudes para este punto del orden del día, consejera presidenta. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:55 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.